Bienvenidos a Mythic. Hoy sobre la mesa una advertencia, la verdad, tan insólita como formal, y va dirigida a una de las instituciones financieras más venerables del mundo, el Banco de Inglaterra. La advertencia no proviene de un analista externo, sino de alguien de dentro, una exanalista senior de la propia entidad, Helen McCaw. Ha instado, y lo ha hecho formalmente, a la cúpula del banco a prepararse para una posible crisis financiera global. Pero lo realmente extraordinario, claro, es el detonante que propone. No es una burbuja inmobiliaria, no es una guerra comercial, sino un anuncio oficial que confirme la existencia de vida extraterrestre. Y esto, claro, nos sitúa ante una cuestión fundamental sobre cómo gestionamos el riesgo en el siglo XXI. A ver, ¿deberían los bancos centrales, que son los guardianes de nuestra estabilidad económica, dedicar recursos, tiempo, talento a prepararse para un evento de probabilidad, pues bajísima, pero de un impacto potencialmente apocalíptico? ¿O es esto en realidad una distracción, un lujo intelectual que nos aleja de las amenazas mucho más tangibles, más inminentes, que ya tenemos llamando a la puerta? El marco del análisis está claro. Por mi parte, voy a defender que diseñar un plan de contingencia específico para este escenario no es ninguna excentricidad, sino un ejercicio de prudencia y de gestión de riesgos que es, absolutamente indispensable. Ignorar una advertencia así, por su origen y su seriedad, sería una negligencia histórica. Y yo, en cambio, sostendré que los protocolos de crisis sistémica con los que ya cuentan estas instituciones son robustos y sobre todo son flexibles. Voy a argumentar que enfocar recursos en una amenaza tan especulativa, casi de ciencia ficción, es una asignación ineficiente de capital humano e intelectual, una que nos distrae de peligros que sí son reales y presentes. Empiezo yo entonces. A ver, la carta de Helen McCaw al gobernador Andrew Bailey no es la ocurrencia de una aficionada ni una nota al pie en un blog. Proviene de una experta en seguridad financiera que conoce las entrañas, los protocolos y, lo que es crucial, las debilidades de la institución. Su advertencia es muy precisa y la verdad escalofriante. Habla de colapsos bancarios y de disturbios civiles. O sea, no está describiendo una simple corrección de mercado o un pico de volatilidad. Está dibujando el mapa de un fallo sistémico completo, tanto financiero como social. Esto es, en esencia, la definición canónica de lo que Nassim Taleb popularizó como un cisne negro, un evento totalmente impredecible, de consecuencias masivas y que, una vez que ocurre, todo el mundo intenta explicar como si fuera inevitable. La historia de las crisis financieras, desde 2008 hacia atrás, es una triste letanía de advertencias cualificadas que fueron ignoradas. Se nos dijo que los derivados subprime eran seguros. Se nos dijo que Lehman Brothers era demasiado grande para caer. Ignorar esta advertencia, por muy extraña que nos parezca la causa, sería tropezar exactamente con la misma piedra. La responsabilidad de un banco central es garantizar la estabilidad ante todas las amenazas creíbles, no solo las que nos resultan cómodas. Elaborar un plan de contingencia es, para mí, el deber fiduciario mínimo. Entiendo perfectamente la lógica, Es la aplicación casi de manual del principio de precaución. Claro, sin embargo, y aquí es donde yo veo el problema, la gestión de una institución como un banco central no puede basarse en especulaciones que parecen sacadas de un guión de cine, por muy estimulantes que sean. Debe fundamentarse en probabilidades, en datos y sobre todo en una asignación racional de unos recursos que son, por definición, finitos. Y aquí está el punto clave. Los bancos centrales ya disponen de protocolos de crisis extraordinariamente robustos, probados y fortalecidos además tras el cataclismo de 2008, durante la pandemia de COVID-19, en fin, en diversas crisis de deuda soberana. Estos mecanismos, las inyecciones masivas de liquidez, los cortafuegos entre entidades, los canales de comunicación de emergencia, son, y esta es la palabra importante, agnósticos a la causa del pánico. Funcionan exactamente igual si el detonante es la quiebra de un fondo de inversión sistémico o el descubrimiento de una civilización en Alpha Centauri. El resultado final, el pánico, la huida hacia la liquidez, se manifiesta de formas predecibles. Y además, ¿cómo se planifica algo así en la práctica? Cualquier modelo sobre la reacción psicológica a un evento sin precedentes sería pura conjetura. Corremos el riesgo de dedicar un esfuerzo intelectual enorme a un ejercicio académico estéril, mientras desviamos ese mismo talento de problemas urgentes y muy reales. La inflación que erosiona el poder adquisitivo de la gente, la inestabilidad geopolítica, el riesgo climático, la ciberseguridad.
Es, en mi opinión, una distracción peligrosa. Fíjate que mencionas que los mecanismos son agnósticos a la causa. Y yo creo que ese es precisamente el error fundamental de tu planteamiento. Ahí reside la miopía. Asumes que esta crisis sería comparable a una crisis financiera estándar, y no lo es en absoluto. El impacto no sería meramente económico, sería existencial. Un anuncio de esta magnitud podría provocar una pérdida total y absoluta de confianza, no solo en los mercados, sino en la totalidad de las estructuras de poder humanas, gobiernos, religiones, la propia ciencia y, por supuesto, el sistema financiero, que no es más que un gigantesco edificio construido sobre el frágil cimiento de la confianza colectiva. La gente no correría al banco solo por miedo a perder sus ahorros, sino por un pánico existencial, una reevaluación completa y repentina de su lugar en el universo. Es una crisis de sentido a escala planetaria. Esto requeriría una respuesta de comunicación, de contención psicológica, que va infinitamente más allá de los manuales actuales sobre cómo inyectar liquidez. La mención explícita de disturbios civiles por parte de Macau apunta a esto. No estamos hablando de un problema de fontanería financiera, sino de un posible colapso del contrato social. Ya, pero entonces le estás asignando al Banco de Inglaterra una función que sinceramente no le corresponde, que es la gestión de crisis existenciales o filosóficas de la humanidad. Su mandato, establecido por ley, es la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Y si nos ceñimos a eso, a la estabilidad financiera, las manifestaciones del pánico son las que son, y son conocidas. Retiradas masivas de depósitos, una huida desordenada hacia activos seguros, oro o ciertos bonos, la venta masiva de acciones, la parálisis del crédito. Déjame que te pregunte algo directamente. A nivel técnico, ¿qué herramienta específica necesitarías para este escenario que no esté ya contemplada en un plan de crisis por un shock sistémico masivo? Nómbrame una. Las herramientas para atajar esas consecuencias, repito, ya existen y son flexibles. Claro que la comunicación es clave, pero ya existen protocolos de comunicación de crisis. Se lanzarían mensajes coordinados para asegurar los depósitos, para garantizar la liquidez. Que el detonante sea un microbio, un alienígena o un algoritmo descontrolado es, desde el punto de vista técnico, irrelevante. No podemos pedirle al Banco Central que prepare un plan de choque filosófico. Y yo creo que subesquemas peligrosamente la importancia de la fuente. No estamos hablando de un grupo de entusiastas de la ufología. Se trata de una ex analista senior de seguridad financiera del propio banco. Descartar su criterio como ciencia ficción es como mínimo arrogante. Ella conoce perfectamente los planes existentes que tú defiendes. Su trabajo era precisamente ese. Y aún así, con ese conocimiento, los considera insuficientes para este escenario concreto. Su carta es una enmienda a la totalidad de esa supuesta flexibilidad. Y esto nos lleva directamente al principio de precaución. Ante un riesgo de daño irreversible catastrófico, la falta de certeza científica no puede ser una excusa para la inacción. El coste de que un pequeño equipo de estrategas diseñe un marco de respuesta es ínfimo, prácticamente un error de redondeo en el presupuesto del banco, comparado con el coste de un colapso global si el evento llega a ocurrir. Es una póliza de seguro extraordinariamente barata para el fin del mundo tal y como lo conocemos. Es una póliza de seguro, sí, pero el problema es que hay un número infinito de pólizas que podríamos comprar. La credibilidad de un individuo, por muy experto que sea, no altera la probabilidad infinitesimal de un suceso. Podríamos tener al economista más brillante del mundo, un premio Nobel, advirtiendo sobre el impacto económico de una invasión de zombies. Su brillantez no haría la amenaza más real. La gestión de riesgos consiste fundamentalmente en priorizar, porque si no priorizas, acabas sin prepararte para nada. Si el banco tuviera que prepararse específicamente para cada riesgo teórico de alto impacto que un experto pudiera plantear, sus recursos se dispersarían hasta la total ineficacia. Pensemos en ello. El impacto de un asteroide, una llamarada solar masiva que fría nuestra red eléctrica. La lista es interminable. Cualquier análisis racional colocaría este riesgo muy al final de la lista. Aplicar el principio de precaución a todo, sin filtro, nos llevaría a la parálisis. Pero este caso es diferente y ha cruzado un umbral. La advertencia se ha hecho formalmente al gobernador y ha sido recogida por un medio de referencia como The Times. Ya ha superado la fase de la mera anécdota teórica. Y hablas del coste, pero no consideras los beneficios colaterales. La preparación para un evento extremo como este tendría lo que llamamos externalidades positivas. Obligaría al banco a hacer pruebas de estrés de sus sistemas en las condiciones más extremas imaginables.
Y esto, inevitablemente, mejoraría su resiliencia ante crisis mucho más convencionales, pero también graves. No es un recurso malgastado, es una inversión en la robustez general del sistema. Es como un simulacro de incendio, en el que, en lugar de fuego, usas algo mucho más potente. El edificio se vuelve más seguro contra cualquier tipo de fuego. Coste de oportunidad. Y ese es el punto central de mi argumento. Cada analista, cada economista, cada hora de computación y cada euro dedicado a diseñar el plan alienígena es uno que no se dedica a combatir la inflación que empobrece a los ciudadanos hoy. Es un recurso que no se dedica a regular el extremadamente volátil mercado de las criptomonedas, a fortalecer las defensas contra ciberataques de actores estatales que son una amenaza real, presente y constante, o a analizar el riesgo sistémico que supone el cambio climático. Es que estos no son riesgos teóricos, son fuegos que ya están ardiendo. Dedicar el talento del Banco de Inglaterra a un escenario hipotético cuando hay emergencias reales que atajar me parece francamente una mala gestión. Es como si los bomberos, en medio de un incendio forestal, se pusieran a diseñar un protocolo para apagar dragones. Sí, un dragón también escupe fuego, pero la herramienta, el agua, es la misma. Centrémonos en tener las mejores mangueras, en lugar de escribir manuales de criptozoología. Bueno, esa es una falsa dicotomía. No se trata de desmantelar el Departamento de Política Monetaria para crear un Departamento de Defensa extraterrestre. Se trata de que un pequeño equipo estratégico, quizás dentro del área de gestión de riesgos, dedique una fracción de su tiempo a diseñar un marco de respuesta, a pensar en las preguntas correctas, que son las que nadie se está haciendo. ¿Qué canales de comunicación se usarían si Internet colapsa por el pánico? ¿Cómo se coordinaría una respuesta global con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en minutos, no en días? ¿Qué tipo de mensajes se transmitirían para evitar precisamente ese pánico existencial del que hablaba antes? Es una inversión marginal, no un desvío masivo de recursos. No planificarlo, teniendo la advertencia formal sobre la mesa, es una apuesta temeraria. Es apostar a que nunca ocurrirá. Y la historia nos demuestra una y otra vez que apostar a que lo impensable nunca ocurre suele ser la estrategia más perdedora. Pero es que el trabajo de un banco central es, precisamente, gestionar y apostar basándose en probabilidades, no en lo impensable. Su trabajo es actuar sobre la base de modelos, de datos, de escenarios probables. Si empezamos a dirigir las políticas públicas basándonos en los extremos más remotos de la distribución, lo que llamamos los riesgos de cola, acabaremos tomando decisiones irracionales y paralizantes. Y voy un paso más allá. Supongamos que lo hacemos. Supongamos que el Banco de Inglaterra tiene un plan perfecto. ¿De qué sirve si la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Japón no lo tienen? El pánico sería instantáneo y global. Se propagaría a la velocidad de la luz. Un plan aislado en una sola jurisdicción es un gesto vacío, casi testimonial. Sin un acuerdo global, que es imposible de conseguir para algo tan especulativo, es un esfuerzo inútil. De hecho, podría ser hasta contraproducente. Imagina que se filtra la noticia. ¿Y autocumplida? En resumen, la advertencia de Helen McCaw es un poderoso llamado a la responsabilidad y, sobre todo, a la humildad intelectual. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, ignorar estos riesgos de los extremos, esos eventos de baja probabilidad pero consecuencias incalculables, es una receta para el desastre. La preparación no es una predicción de que algo vaya a ocurrir, es una muestra de prudencia, una obligación fundamental para con la estabilidad del sistema que se nos ha encomendado proteger. Es, en última instancia, reconocer que nuestros modelos son imperfectos y que no lo sabemos todo. Y yo concluyo que, aunque esta discusión es intelectualmente valiosa para explorar los límites del riesgo, la gobernanza práctica y responsable de un banco central exige un enfoque riguroso en las amenazas probables y basadas en evidencia. Los marcos de crisis generales, flexibles y probados en batalla son y deben seguir siendo nuestra principal línea de defensa contra cualquier tipo de shock, sin importar lo exótico de su origen. Dedicar recursos a lo contrario no solo es ineficiente, sino que supone una dejación de funciones ante los problemas reales que afectan a la gente real en el mundo real. Queda claro que el núcleo de nuestro desacuerdo radica en una pregunta fundamental y sin respuesta fácil. ¿Cómo debe una institución pública equilibrar la gestión de crisis presentes y probables con la preparación para eventos improbables, pero potencialmente transformadores de nuestra civilización? Efectivamente, la advertencia de McCaw, independientemente de su mérito final, nos obliga a cuestionar los límites de nuestra planificación y a preguntarnos si nuestro sistema financiero está realmente preparado para lo verdaderamente inesperado.
Dejamos que sea el oyente quien reflexione sobre qué enfoque le parece más sensato para custodiar nuestro futuro colectivo.